Una vez que ya definimos para qué necesitamos el dinero en nuestro emprendimiento, el paso siguiente es poner las pautas para poder separar nuestras finanzas personales de la del emprendimiento. Así realmente vamos a poder tener una noción de cuáles son nuestros gastos y los costos reales del emprendimiento y no estar trasladando malos hábitos financieros de nuestra economía personal a la de nuestro negocio. ¿Cómo hacemos entonces para separar las finanzas personales de las del emprendimiento? Necesitamos definir cuáles son las tareas que hacemos en nuestro emprendimiento para primero identificarlas. Muchas veces omitimos alguna de estas tareas que son sumamente necesarias, no hay ninguna más importante que la otra, porque todas hacen a la calidad del servicio, a que las cosas salgan en tiempo y forma, a cumplir con esa promesa de valor que le hacemos a nuestros clientes. Entonces, primero identificarlas y segundo, poder cuantificarlas para poder calcular nuestros gastos y nuestros costos y así saber cuánto nos tenemos que pagar por el trabajo que hacemos en nuestro empleo. ¿Cómo hacemos para ordenarnos? Entonces, las grandes empresas utilizan organigramas, manuales de funciones, de puestos. La realidad es que para el emprendimiento esto es un montón para empezar, pero sí debemos poder clasificar cuáles son las actividades principales que se hacen en nuestro emprendimiento para poder pagar después a cada uno lo que corresponda. Por ejemplo, vamos a un caso típico para explicar esto de los roles, que es como yo lo aplico en mi consultora y con los clientes que llegan a Gerox. Cuando un cliente nos llama, nos hace una consulta, ya sea por redes sociales, por WhatsApp, en Marketplace, dependiendo del medio que estemos utilizando para promocionar nuestros productos, se activa el rol vendedor. ¿Qué es el rol vendedor? Es cuando nosotros estamos en contacto con el cliente. Y ojo acá, vender no es informar, no es que si me preguntan el precio yo solo doy el precio. ¿Sí? Porque si no, difícilmente pueda cerrar esas ventas. ¿Sí? El rol vendedor acompaña al cliente a lo largo de todo el proceso de compra. ¿Hasta cuándo? Hasta que la compra se cierra. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y que cuando estemos en rol vendedor, cuando recibamos esa consulta, nos pongamos en papel de asesores, acompañemos al cliente, veamos por qué necesita ese producto, para qué, si lo necesita para regalo, cuáles son sus circunstancias, si necesita que se lo enviemos, si necesita financiación. Así vamos a poder acomodar nuestra oferta al cliente con lo mejor que tengamos de nosotros y eso va a hacer que las ventas se cierren en mucha más proporción que si solo contestamos lo que el cliente nos pregunta. Este rol vendedor es el que se encarga de la venta. ¿Hasta cuándo? Hasta el cierre de la venta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que este cliente también tenga un cierto sueldo variable, ¿sí? Que a la medida que más vende tenga más sueldo, ¿sí? Entonces, pensando que somos nosotros mismos, decir, bueno, por cada venta que cierre me voy a asignar un X porcentaje de la venta. Entonces, esa es la plata que yo voy a poder sacar de mi emprendimiento por cada venta que realice. Una vez que esa venta se cierra, se activa el rol administrativo, que es el encargado de registrar, facturar, ¿no? Acondicionar el envío, y si en el caso de que, por ejemplo, yo tuviese que producir ese producto, es el que le informa al rol ejecutor, vamos del otro lado, que para que produzca ese producto o preste ese servicio. El rol ejecutor es el que está ahí con las manos en la masa, con las materias primas, el que transforma cosas para que el cliente tenga el servicio o el producto que realmente está comprando, ¿no? Así que fíjense cómo esto, como que podemos ser la misma persona, pero va migrando según el estadio donde está el cliente. Ninguno es mejor que el otro. Muchas veces, sobre todo los emprendedores que hacen cosas manuales, que hacen creaciones con sus propias manos, por ejemplo, gastronomía, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con artesanías, muchas veces nos quedamos mucho en el rol ejecutor, ¿no? Entonces producimos, pintamos, estamos pendientes, creamos nuevos productos y nos olvidamos un poquito de los otros dos, ¿no? Si yo no salgo a vender esa mercadería, si no me especializo en mejorar mi rol vendedor, en acompañar al cliente, en conocer cómo toma decisiones ese cliente en el proceso de venta, la realidad es que me voy a quedar con toda la mercadería y no voy a hacer que eso se mueva, ¿no? Y si eso no se mueve, no voy a poder generar esas ganancias que voy a estar esperando de mi emprendimiento. Y el rol administrativo es el que aceita todo el proceso. Sin un rol administrativo, la realidad es que esto empieza como a crujir, digo yo, ¿no? Es como el aceite que hace que el motor gire armoniosamente, es el que da la estructura, ¿no? El que hace que tengamos una base de datos del cliente, que podamos ir más ordenados con los ingresos, los gastos, poder tener información para la toma de decisiones.
Una vez que definimos los roles, vamos a poder comenzar a poner cada cosa en su lugar. Entonces, por ejemplo, si el rol ejecutor y el rol vendedor cobran si producen o si venden, eso va a ser un costo variable porque va a depender de que haya una actividad que genere ese costo. En cambio, el rol administrativo hace la estructura, entonces va a ir en gastos fijos. Es muy importante separar estas dos cosas para que nosotros podamos después calcular cuánto tenemos que vender para poder cubrir esa estructura de gastos. Entonces, los gastos son todos aquellos egresos en los que debemos incurrir independientemente de si tenemos o no actividad. Por ejemplo, el alquiler, por ejemplo, el monotributo, por ejemplo, el sueldo administrativo, por ejemplo, si pagáramos alguna publicidad, porque no necesariamente eso nos va a generar ventas. Y los costos variables son todos los que se relacionan estrictamente con el producto. Entonces, ahí vamos a tener la mano de obra que se paga si se fabrica, vamos a tener la comisión de ventas que se paga si se vende, vamos a tener las materias primas, vamos a tener el packaging. Son costos en los que incurrimos siempre que o producimos o vendemos. Entonces, hay un nivel de actividad relacionado. Una vez que hacemos esto, entonces les propongo estas dos actividades. Primero, en cada uno de estos casilleros, ir anotando cuáles son las tareas que corresponden a cada rol, ¿sí? Entonces, presten atención en la semana y vayan anotando, ¿esto que estoy haciendo será rol administrativo, será rol vendedor, será el rol ejecutor? ¿Para qué nos sirve esto? Para tener claridad cuáles son las actividades que se realizan. Y si no, fíjense en el apartado anterior para ver cuáles nos estamos olvidando. A partir de esto también nos va a permitir delegar mejor. ¿Por qué? Porque si yo reconozco cuáles son las actividades que hace cada rol, voy a estar más preparado para poder delegar en el futuro. Una vez que hago esto, pienso en el próximo mes. Supongamos junio, mayo, el que sea. Depende de dónde estemos parados para planificar y podemos darle objetivos a cada uno de estos vendedores, a cada uno de estos roles, con tareas y con estrategias particulares. Por ejemplo, el rol administrativo, el objetivo del mes va a ser generar una base de datos de clientes. Entonces, tiene que generar un formulario Google, que es una herramienta muy sencilla donde podemos mandarle un link a nuestros clientes para que llenen con sus datos, su teléfono, su mail, comprometiéndonos a no torturarlos por teléfono, así que eso siempre cuidando al cliente, pero podríamos ir generando esa base de datos que nos permita, o podemos generarla nosotros mismos a través de ese mismo link, ir cargando cuál es su domicilio, qué gustos tiene, cuáles son los productos que pide habitualmente. Eso es parte del rol administrativo y podríamos darle ese objetivo para ir mejorando en el próximo mes. Después le vamos a dar la estrategia de comunicación, que es lo que hay que, de acuerdo al producto que hayamos elegido, qué es lo que tenemos que publicar en redes sociales, hacia dónde orientar la comunicación, si trabajamos con diseñador gráfico, cuáles son las placas que debe enviar al diseñador gráfico para su diseño, si lo diseñamos nosotros también es parte del rol administrativo y podríamos pedirle que nos dé indicadores, por ejemplo, cuántas ventas hay el día 10, al día 20 y al día 30, eso le va a permitir al cuarto rol, que es el rol emprendedor, tomar mejores decisiones. También podemos darle al rol vendedor objetivo, entonces decir, bueno, necesitamos vender una X cantidad en el mes. Ya vamos a trabajar cuando veamos punto de equilibrio, cómo podemos calcular ese objetivo de ventas mensual, darle el mix de la escalera de valor. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué producto quiero que venda? Porque no es lo mismo que yo vendo 10.000 pesos de un producto que me deja el 10% a que venda 10.000 pesos de un producto que me deja el 60%. Entonces, si yo le doy solo un objetivo en valor absoluto, 10.000 pesos, lo que va a pasar es que puede o no alcanzarme para cubrir esos gastos. Ya lo vamos a ver juntos cuando veamos punto de equilibrio. Y después la estrategia de ventas. ¿Qué es la estrategia de ventas? ¿Cómo va a ser para alcanzar ese objetivo? Vamos a ir a ferias, vamos a publicar en Marketplace, vamos a publicar en grupos de WhatsApp. ¿Cómo vamos a promocionarlo? Nos vamos a contactar con clientes habituales que nos compran para ofrecerles un nuevo producto, para ofrecerles una promoción. ¿Qué vamos a hacer puntualmente en el siguiente mes para alcanzar estos objetivos? Y el rol ejecutor es el plan de producción. Podemos tener dos cosas acá, que actúe reactivamente una vez que se realiza la venta. Por ejemplo, a mí me compran una pizza, fabrico la pizza y la entrego. O puedo tener un plan de producción donde yo vaya generando productos para stock, para tener en stock
para salir a vender en vez de esperar que el cliente me compre. Eso es lo que hace referencia al plan de producción. Podría tener un objetivo del mes para alcanzar un nivel de producción, ¿sí? Para que realmente, sobre todo si esto no lo pagan variable, lo pagan fijo, tener un objetivo de producción hace que nosotros seamos más eficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no quizás podemos estar pagando un fijo muy elevado para la cantidad que se produce. Y después podríamos tener, por ejemplo, un producto del mes o el diseño de un producto mínimo viable, que lo hemos conversado en el módulo 1. Entonces, acá vamos diseñando qué vamos a hacer el próximo mes, es irnos adelantando a que las cosas vayan sucediendo, como el rol emprendedor, que es el que maneja todo esto, el que delega, el que piensa, el que toma decisiones, nos vaya indicando a los otros roles cuál es el camino para poder lograr ese objetivo, que es vivir de lo que amamos.